Este, Antes de iniciar quisiera hacer una oración. El Espíritu Santo sé que está aquí, su presencia está aquí. Puedo sentir la presencia de Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque estoy segura en mi corazón que tú estás en este lugar y que podemos venir a beber, Señor, de lo mucho que tú tienes para darnos. Hoy te pido, Padre, que quites toda distracción, todo sueño, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que esté distrayendo a cada persona que está hoy aquí se va ahora en el nombre de Jesús. Y la atmósfera de tu Espíritu es la que se está moviendo en este lugar, Señor. Te pido que me uses, Padre, y me ayudes a transmitir de manera correcta la palabra que tú me has dado, Señor, para compartir. Que me ayudes a transmitir esto, Señor, y que ellos puedan atesorar, guardar, caminar en esto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Hace rato vi que unos estaban dormidos, le fui a hacer a uno despierta y brinco. Bueno, yo quiero compartirte algo muy especial. Siempre me cuesta trabajo ponerle títulos a mis predicaciones, pero bueno, ahora sí le puse y di conmigo, viviendo en lo sobrenatural de Dios. Viviendo en lo sobrenatural de Dios. A veces decimos, quiero que Dios se manifieste, quiero que Dios me hable, quiero escuchar su voz, quiero poder mover, quiero poder sentir el mover y el poder de Dios. Pero ¿será que cuando tú estás desesperado o desesperada de escuchar la voz de Dios y que piensas que Dios no te está hablando, será que Dios no te habla o que tú a veces no sabes escucharlo? Porque a veces decimos, necesito que Dios me hable, estoy sediento o sedienta de que Dios me hable, pero Dios te habla y Dios nos habla. No es que no te hable, es que a veces tú y yo no sabemos escuchar a Dios. Y necesitamos abrir nuestro corazón y necesitamos abrir nuestros oídos para poder escuchar la voz y la instrucción de Dios. Y el primer punto se llama así: yo no debo de caminar por lógica. Tú y yo no debemos de caminar por lógica, sino debemos de caminar por fe. Y debemos aprender a vivir en la dimensión que Dios quiere. Y debemos aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. No amoldarnos a nuestras circunstancias naturales. ¿Cómo dice este versículo? Vamos a leerlo juntos. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo dice que seas? Transformado. Y dice que seas renovado. Dice que tu mente y tus pensamientos sean transformados y tu mente y tus pensamientos sean renovados. Que no te amoldes a tus circunstancias naturales, porque Dios no es natural. Dios no es un Dios terrenal, sino es un Dios celestial. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo no se ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es ¿qué? Evidente. ¿Y en qué se puede ver? En la creación, dice esto, ¿verdad? Y dice que la naturaleza de Dios es ¿qué? ¿Qué leímos? La naturaleza de Dios es ¿qué? Divina. Pero dilo, la naturaleza de Dios es divina.
porque Dios no es terrenal, sino Dios es celestial. Tú y yo debemos aprender a caminar por fe, porque no es por vista, sino es por fe. Mi lógica y la lógica de Dios no son iguales, ¿verdad? Mi lógica y la lógica de Dios son totalmente distintas. La lógica de Dios es divina, porque Dios es celestial. La lógica es de la tierra, la lógica es de este mundo, pero Dios no es de este mundo, Él es divino, Él es sobrenatural, ¿ok? Tú y yo no podemos estar tomando decisiones siendo guiados por nuestras emociones. Otra vez, tú y yo no podemos estar tomando decisiones siendo guiados por nuestras emociones. Si estoy enojado o enojada, decido divorciarme, ¿verdad? Si estoy enojado o enojada, aviento todo. O sea, no puedo yo caminar a través de mis emociones ni a través de mi carne. Tú y yo debemos tomar decisiones en el Espíritu. Tú y yo debemos tomar decisiones en el Espíritu, porque dice que la naturaleza de Dios es divina y en ocasiones nuestra fe es probada. Y a veces estamos en lugares donde no nos gusta estar, o a veces pasamos circunstancias por las que no nos gusta pasar. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada. ¿Qué sucede cuando tú tomas un arco? Bueno, cuando quien se dedica a hacer ese deporte toma un arco y jala una flecha. ¿Qué pasa? Que la flecha se estira, ¿verdad? Así, lo jalan hacia atrás. Y yo no sé mucho de eso, no sé ni cómo se llama, tiro con arco se llama, creo, el deporte, ¿verdad? Pero para que la flecha llegue al destino correcto, antes tiene que haber sido jalada hacia atrás. Antes tiene que haber sido estirada hacia atrás para dar en el ángulo correcto, en el blanco. Para dar en el blanco antes tiene que haber sido jalada hacia atrás. Y tú y yo somos esas flechas en las manos de Dios, y a veces nuestra fe se estira y a veces nuestra fe es probada y decimos, es que no me gusta estar aquí, es que no, estoy pasando por una circunstancia muy difícil, el trabajo donde estoy no me gusta, a lo mejor me casé con la persona que no debía haberme casado. A veces nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque somos esos arcos, esas flechas en las manos de Dios, y Dios nos estira y estira mi fe y estira tu fe para ser ensanchados. ¿Ok? Antes de que la flecha llegue al blanco y al ángulo correcto, necesita haber sido bien jalada hacia atrás para dar en el ángulo correcto. Fíjate que Job era un hombre que buscaba hacer lo recto delante de Dios. Dice la Biblia que él buscaba hacer lo recto delante de Dios. Y dice la Biblia que él fue probado, ¿verdad? Que su fe fue probada. No dice que Job era perfecto, porque seguramente no lo era. Seguramente tenía errores como tú y yo, pero sí buscaba hacer lo correcto y buscaba hacer lo que a Dios le agradaba. No es que tú y yo seamos perfectos, pero sí buscamos hacer lo que a Dios le agrada. Sí debemos buscar meternos en esa sobrenaturalidad de Dios y en esa dimensión de Dios. Y yo no sé si tal vez tú tienes problemas con tu esposo. A veces utilizamos nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y cuando tenemos problemas, a lo mejor en nuestro matrimonio, ¿cuál es el primer recurso que utilizamos? O sea, voy a ir al psicólogo y necesito terapias, ¿verdad? O tu empresa se está cayendo y voy a ir con uno que me enseñe acerca de finanzas. O sea, sacamos nuestros recursos naturales. Estás enfermo y buscas al mejor especialista. O a veces hay quienes inventan enfermedades también. O sea, estás enfermo y buscas al mejor especialista. Estás al borde de divorcio y buscas tener terapias y buscas ir con el psicólogo. Siempre queremos solucionar las cosas con nuestros recursos naturales. Y el versículo que leímos en Romanos dice que la naturaleza de Dios es ¿qué? Es divina.
O sea, no es con tus recursos, no es con mis recursos. La solución a tu problema, la solución a tu casa, la solución a tu enfermedad, no es con tus recursos. No es que vayas al psicólogo, no es que vayas con alguien que sabe de finanzas, no es que vayas al mejor especialista, al mejor doctor, es en la presencia de Dios. Tú y yo debemos aprender a buscar la presencia de Dios, debemos aprender a refugiarnos en la presencia de Dios, debemos de aprender a perseguir la persona de Jesús, debemos de aprender a perseguir lo que es del cielo, no lo que es de este mundo, no lo que es de esta tierra, sino lo que es del cielo, lo que es de Dios. No lo terrenal, no es mi lógica, no es a través de mis recursos como se va a solucionar lo que tú necesitas. No es con tus recursos, sino es con Dios, sino es con el poder de su Espíritu, porque el Espíritu Santo lo cambia todo. Di conmigo, el Espíritu Santo lo cambia todo. El Espíritu Santo tiene el poder para cambiar tu enfermedad en sanidad. El Espíritu Santo tiene el poder para cambiar tu pobreza en prosperidad. El Espíritu Santo tiene el poder para cambiar a lo mejor tu mentalidad mediocre y llevarte a un nivel más alto. El Espíritu Santo tiene el poder, no es a través de tus recursos, sino es en la presencia de Dios. El Espíritu Santo tiene el poder para solucionar tu matrimonio. El Espíritu Santo tiene el poder para convencer a tus hijos de que vengan a Cristo. Es a través del Espíritu, es en lo sobrenatural de Dios. No busques en lo natural, sino busca lo sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Di conmigo, Dios, pero lo tienes que creer, porque la palabra de Dios no solo se trata de sabértela, tú te la puedes saber y a lo mejor sabes más que yo. No solo se trata de que te la sepas, sino se trata de que la creas, pero también de que la hagas. Porque ¿de qué sirve que te la sepas? ¿Y de qué sirve que yo me la sepa si no la hago, verdad? Entonces lo tienes que decir con fe. Dios ¿es qué? Otra vez, Dios es. Bien, están poniendo atención. Dios es sobrenatural. Sobrenatural significa que va arriba de lo natural, que supera los límites de la naturaleza, o sea, supera las leyes de la naturaleza. Eso significa sobrenatural, que supera las leyes de la naturaleza, que trasciende. ¿Por qué? Porque Dios es diferente. Dios no es de lo común, sino Dios es sobrenatural. Dios no es un Dios del montón. Dios es aquel que marca la diferencia en tu vida y en mi vida. Dios es sobrenatural, supera las leyes naturales. Dice la palabra sobrenatural es que va arriba de lo natural. Dios es extraordinario, no es ordinario, sino es extraordinario. Y a veces dices, no me gusta estar pasando por aquí, no me gusta que Dios me haya puesto aquí, pero ¿sabes qué? Esos retos son oportunidades que Dios te da para crecer para una fe mayor. Las circunstancias naturales que a veces tú y yo podamos vivir son oportunidades para que tú y yo crezcamos a una fe mayor. Las circunstancias o situaciones difíciles que tú y yo podamos vivir en lo natural son oportunidades para crecer para una fe mayor, para una fe mayor. Que yo pueda creer para que algo pequeño pueda cambiar, eso va a ensanchar mi fe para creer para algo más grande, para creer para milagros más grandes. Tu vida y mi vida debe de ser una vida de milagros. Una vida de milagros. Tu vida y mi vida debe ser una vida donde busques el poder
de Dios, donde busques el poder del Espíritu Santo. Y tú le debes de decir al Señor: yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, yo no te voy a soltar hasta que yo sea sano, yo no te voy a soltar hasta que yo sea sana, yo no te voy a soltar hasta que tú me prosperes, yo no te voy a soltar hasta que yo pueda salir de esto que estoy viviendo, yo no te soltaré hasta que tú me bendigas, hasta haber hecho el milagro en tu vida. ¿Sabes cuándo tienes que dejar de orar por eso? Hasta que lo veas hecho. Hasta que lo veas hecho, hasta que lo veas hecho. Tenemos que aprender a creer en lo sobrenatural de Dios y buscar esa dimensión y buscar ese nivel que Dios quiere que tú vivas. Tú y yo no podemos vivir una vida mediocre, una vida donde todos los días sea pleitos y conflictos y pobreza. Tú y yo nos hemos sido llamados a eso. Tú y yo somos hijos de Dios y Dios nos llamó a vivir en otra dimensión, en lo sobrenatural. Tercer punto, cuando recibas una instrucción de Dios, tú tienes que ser obediente, porque la obediencia desata la manifestación de Dios. La obediencia desata la manifestación de Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo del 2 al 6. Dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Primer cosa, ¿qué hizo Elías? Se fue, obedeció, le dijo Dios que se fuera a Querit y él obedeció. Primer cosa que hizo, obedeció, ¿verdad? Y dice que permaneció allí conforme a la palabra de Dios. Dice: por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Tú y yo tenemos que aprender a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es un enemigo de no poder vivir en lo sobrenatural de Dios? La incredulidad. La incredulidad es una barrera que no me permite aprender a vivir en la dimensión de Dios. La falta de fe, la duda, la incredulidad en mi vida roba la bendición que Dios me quiere dar. La incredulidad es un obstáculo que no me va a dejar crecer. La incredulidad es un enemigo de la fe. Si hay incredulidad en tu corazón, es una barrera que no te va a permitir crecer. Y tú y yo debemos aprender a desechar la incredulidad. Tú y yo debemos aprender a vencer la incredulidad. Tú y yo debemos aprender a vencer esa falta de fe. La duda no cabe. La incredulidad es algo que me roba la bendición de Dios. Para tener una vida de milagros, tú tienes que creer. El ingrediente es que tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que creer. ¿Quiénes están aquí necesitados de un milagro? ¿Quiénes vinieron expectantes a decir: yo quiero algo de Dios, yo voy a transformados por su gloria porque yo quiero recibir algo de Dios? ¿Quiénes vinieron con ese corazón? ¿Nada más 3? Están necesitados de un milagro y te quiero decir, no es con tus recursos, sino es con el poder de Dios, porque el reino de los cielos no se trata solo de palabra, sino de poder. El reino de los cielos no solo es de palabra, sino de poder. De eso se trata, del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo lo cambia todo. Cuarto punto. El maná que cae del cielo. Si tú estás anotando, el cuarto punto es el maná que cae del cielo. Y vamos a leer Éxodo, capítulo 16,
versículo 4. ¿Sí están aprendiendo? ¿Sí están aprendiendo? Yo también lo voy a buscar. Antes de que lo lea, te quiero platicar que yo los martes aquí en la iglesia tengo un grupo de intercesión donde oramos. Y oramos por diferentes cosas y estuvimos intercediendo para el Congreso. Vamos a tener encuentros también y estamos orando por los encuentros y oramos por sanidades, oramos por milagros. Pero algo que te quiero contar es que, ¿sabes cuántos vienen a la oración? Son contados. ¿Tú por qué crees que suceda eso? ¿Por qué? Porque la gente piensa, en lugar de ir a la oración, mejor voy al psicólogo. En lugar de ir a orar para que mi negocio prospere o para que Dios traiga a mi vida libertad, mejor voy a buscar algo natural. O sea, la gente deja de creer en milagros, deja de creer en la presencia de Dios. Son contados los que vienen, pero ahí en la presencia de Dios es donde podemos ser transformados, donde podemos ser cambiados, donde recibimos lo que Dios tiene para nosotros. En una ocasión escuché que, ahorita vamos a leer el versículo, en una ocasión escuché que le preguntaron a un pastor, ¿por qué en África suceden tantos milagros cuando los misioneros van? ¿Por qué suceden tantos milagros cuando los misioneros van a África y no pasa lo mismo cuando van a Europa? ¿Qué pasa? Y escuché que el pastor dijo, lo que hace la diferencia es ahí la fe. Lo que sucede es que en África la gente está tan hambrienta y tan sedienta de la palabra de Dios y cree tanto, o sea, su fe es tanta que puede recibir el milagro. Y en Europa la gente es más incrédula, más dura y no sucede lo mismo. ¿Qué hace la diferencia? La fe. Tú y yo debemos aprender a vivir una vida de milagros, a buscar ese maná que cae del cielo. Y vamos a leer ahora sí el versículo, es capítulo 16, versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o vienen aquí por un milagro. El mover de Dios está aquí y tú y yo debemos aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios, en esa dimensión que es de Dios, porque la naturaleza de Dios no es de esta tierra. La lógica de Dios no es de esta tierra. Dice la palabra que su unción rompe. Su unción rompe todo yugo. Y eso quiere decir que el Espíritu de Dios rompe con cualquier enfermedad. Que el Espíritu de Dios rompe con la pobreza, que el Espíritu de Dios rompe con maldiciones, que el Espíritu de Dios rompe con cadenas. Dice que su unción pudre todo yugo. Y si tú hablas lenguas, quiero que empieces a orar en lenguas ahora. Y vamos a buscar esos milagros. Y vamos a buscar esa presencia. Y vamos a buscar ese maná que cae del cielo. Y si
es la primera vez que tú vienes, no te espantes. Este es un lenguaje que hablamos en el espíritu, porque sabes que el diablo no entiende inglés, no entiende español, pero sí entiende autoridad en el espíritu, sí entiende autoridad en el espíritu. Y dice la palabra: resiste al diablo y él huirá. Huirá de tu casa y la pobreza se va a romper y la pobreza se va y la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y toda adicción, alcoholismo, drogas, divorcio, toda maldición es rota por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la unción de Dios. Empieza a orar en lenguas, empieza a orar en lenguas si tú hablas lenguas. Dice la palabra en Mateo que había un paralítico que tenían que cargarlo porque lo llevaban afuera del templo para pedir dinero, porque dice que era mendigo y era paralítico. Y dice que en una ocasión venía caminando Pedro y Juan, y dice la palabra que el mendigo les pidió dinero. Y Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata. Fíjate esto, le dijo: yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Le dijo: yo no tengo dinero para darte, pero le dijo: mas lo que tengo te doy. O sea, le estaba diciendo: yo no tengo lo que tú quieres, yo no tengo lo que tú quieres, pero sí tengo lo que tú necesitas. Y Jesús te dice hoy aquí: no tengo lo que tú quieres, pero sí tengo lo que tú necesitas. El milagro que tú necesitas, sí lo tengo. Y dice Dios: no es con tus recursos, no es con tus habilidades, sino es con el poder de mi espíritu. Dios no tiene lo que tú quieres, tiene lo que tú necesitas. Porque lo que tú necesitas es su presencia. Por lo que yo necesito es su presencia. Quiero escuchar, si hablas lenguas, quiero escuchar. Una atmósfera del Espíritu Santo está aquí, la atmósfera del Espíritu Santo. Tú rompes, Señor, con todo yugo, tú rompes con toda cadena, tú rompes con toda maldición. En el nombre de Jesús, milagros fluyendo en esta hora, milagros fluyendo en esta tarde. Tu sobrenaturalidad está aquí, Señor. Una mujer le dijo: si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo tocara el borde de tu manto. Y en otra ocasión un leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué crees que Jesús le dijo? Sí quiero. Y Dios te dice hoy: sí quiero hacer ese milagro, sí quiero. Solo créeme. Al que cree todo le es posible.
acostumbres a la mediocridad. La solución no la tiene el doctor, la solución no la tiene el psicólogo, la solución no la tiene un hombre. La solución está en la presencia de Dios. El milagro se encuentra en la presencia de Dios. No es a través de conocimientos humanos, sino es con el poder de Dios. Más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu toque. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vida tú me das.